Buenas tardes, bienvenidos a esta presentación del libro intitulado Desaparecidos, escrito por Everardo Martínez Paco, mejor conocido como Perro Rabioso, libro publicado por Editorial Fridaura. Antes de darle formal inicio a esta presentación, les presento a nuestro invitado. Everardo Martínez Paco nació en Tlalnepantla, Estado de México, el 20 de noviembre de 1987. Pero sus padres lo llevaron a vivir a Iguala, Guerrero, a la edad de 7 años, según ellos, para poder tener una vida pacífica y tranquila. Antropólogo de profesión, escritor y viajero por convicción. Cree que la literatura es un arma poderosa para decirle a la gente que todo está mal. Comenzó a escribir cuando se dio cuenta que el mundo no era tan bonito como se imaginaba. Ha publicado en solitario el libro, o los libros mejor dicho, La poesía monstruosa, en edición independiente en 2008, La croqueta, foto más poemas, también en independiente en 2009, y Editorial Híbridos en 2013, Andamio, un gran título, pero que creo que ya no hay existencias por el momento, esperemos convencerlo de que lo vuelva a sacar porque es un muy buen libro. Andamios, ¿qué otra cosa? Y Tres poetas a las tres en Río Arriba, 2013, junto a Gaba Zabaleta y Lucero Salgado. Es director y actual coordinador de la revista temática literaria Los Tlacuaches, Mordiendo la Razón, y parte del consejo editorial de la revista Abigarrados de Taxco, Guerrero. Su obra ha sido publicada en diversos medios digitales e impresos en nuestra amada República Mexicana. Pero hoy vamos a hablar de este libro, Desaparecidos. Antes de cederle la palabra a nuestro invitado, quisiera que comencemos a generar un ambiente de toma de conciencia. ¿Por qué? Porque el libro que vamos a presentar a continuación toca un tema difícil y complejo, no solo desde la perspectiva nacional, sino desde la perspectiva humana, eso que nos hace humanos. ¿Por qué? Este libro tiene 43 historias, y ese número en el contexto de nuestra nación se ha transformado en un número simbólico, pero infelizmente un símbolo negativo. ¿Por qué? Porque hablar del número 43 es hablar de una de las grandes tragedias y una de las grandes infamias de la historia de nuestro país. Los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, que es un caso que todavía está abierto, que no está resuelto, que tiene dimes y diretes, que tiene gente encarcelada, pero que después la dejan salir porque está enfermita, etcétera, etcétera, etcétera. Justamente en el marco de esta tragedia nacional, porque para mí eso es una tragedia nacional, está este libro. Este libro, contrario a muchos de los que hemos presentado en esta feria del libro, es desgarrador en más de un sentido, porque cada una de las voces que va creando nuestro invitado nos hace sentir un nudo en la garganta, un nudo en el estómago, porque por más que nosotros no hayamos tenido un familiar dentro de esta infamia que vivió nuestro país hace unos años, sí podemos ser empáticos sobre la pérdida de un ser amado, de que un día lo veas, te despidas de él porque se va a ir a la escuela, al trabajo y ya no vuelva. Esa incertidumbre, esa impotencia es algo que no queremos decirle ni a nuestro peor enemigo, y justamente esas historias son las que comprenden este libro que vamos a presentar a continuación, intitulado Desaparecidos. Entonces, les pido que generemos ese escenario de conciencia, ese escenario de respeto a la memoria no solo de esos 43 estudiantes de Ayotzinapa, sino a esas historias de desaparecidos, porque muchas veces una persona desaparece, pero quien lo padece es el que se queda, al que sí encontramos que es su familia, sus hijos, su familia, esos que todavía siguen esperando que regresen. Entonces justamente este libro nos adentra a ese mundo. Pero bueno, sin más preámbulo, Everardo, infinitas gracias por haber aceptado la invitación del Colegio de Bachilleres Plantel Nuevo Aragón de ser parte de su segunda feria.
¿Y qué te parece si aproximamos a nuestra comunidad a eso? ¿De qué va Desaparecidos? ¿Cuál fue tu intención? ¿Cuál fue tu inspiración? ¿Cómo se fueron creando estas 43 historias? Muchísimas gracias de ver a todos. Muchas gracias, al contrario. Y gracias al Colegio de Bachilleres, todos están agradeciéndoles, yo no le había agradecido, entonces gracias Colegio de Bachilleres. Hace rato y a lo largo de las presentaciones han hablado de 10 años, mucha gente está celebrando 10 años de muchas cosas, ¿no? De estar en el Colegio de Bachilleres, de la presentación de un libro, del primer texto que escribió, y este año se cumplen 10 años de la desaparición de 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, y la masacre de 3 de ellos en Iguala, Guerrero. Yo soy de Iguala, Guerrero, y justamente a mí me tocó estar viviendo todo ese contexto y toda esa ruptura, ¿no? Entonces, en ese contexto es que se escribe ese libro, en un contexto de violencia, pero sí es como irnos un poquito más atrás, ¿no? Hace rato, analizando los preceptos de la violencia, alguien decía que prefiere que preferiría no enterarse de todas las noticias y todo lo que está pasando en México para estar tranquila. Y hay un postulado justamente filosófico que dice que el que es más ignorante es más feliz, ¿no? Porque obviamente ignora muchas cosas de su entorno. Y yo decía, sí, a mí me gustaría ignorar. Lamentablemente en Iguala, Guerrero, la violencia no inicia en el 2014, la violencia inicia desde el 2007 con esta llamada lucha contra el narco, ¿no? Y yo me acuerdo, yo tenía más o menos su edad. Hace rato también hablaban de las veces que escribieron su primer cuento, y uno de los primeros cuentos que también yo escribí se lo dediqué a un compa. Por ahí 2009, yo tenía 18 años, 19 años, yo hacía mucho grafiti en ese tiempo, y nos enteramos que uno de nuestros amigos se había metido a la maña, ¿no? Otro grafitero se había metido a la maña, ¿no? Y entonces uno empieza como a generar cierta incertidumbre, porque para nosotros la maña estaba en el monte, no estaba en la sierra. Nosotros escuchábamos maña y nos imaginábamos a los grandes narcotraficantes de sombrero, como el Güero Palma, ¿no? Como toda esta banda, como el Chapo Guzmán, ¿no? Toda esta banda como todo un fenotipo del norteño, ¿no? No te imaginabas que un amigo tuyo de 16 años fuera un mañoso, ¿no? Fuera un narcotraficante, pudiera ser un sicario, ¿no? Entonces, a los 3 meses que nosotros nos enteramos, lo encontraron en el basurero de la ciudad con 3 balazos en la cara, ¿no? Y fue la primera vez que yo sentí la violencia reptando, ¿no? Por todo mi cuerpo, ¿no? Nos dimos cuenta de que la violencia realmente existía, y no es que la ignoráramos y que no quisiéramos reconocerla, sino que nosotros estábamos viviéndola y y que la violencia había llegado como para cubrirnos, ¿no? Con ese negro manto. Entonces, a partir de ese contexto es que yo empiezo a escribir, ¿no? Un contexto, como lo dije en mi biografía, un contexto no tan bonito como quisiera, ¿no? Pero lamentablemente es el lugar en el que crecí, en el que me tocó. Y como decía, yo creo que la literatura es una herramienta de protesta y también para describir y escribir lo que está pasando a nuestro alrededor. Entonces les hablaba de mi compa, y yo le escribí un cuento, pero que con el tiempo lo junté. Entonces es una minificción y es un cuento corto que van ligados. Entonces se los comparto. Un dato interesante de este libro es que todos los cuentos que son de una palabra va acompañada con epígrafes de canciones. Los 43 cuentos tienen 43 canciones de protesta, de rock, ska, punk, reggae. Se pone la literatura, y la portada a mí me parece maravillosa. Entonces hay pintura, hay 3 artes que yo amo: música, literatura y pintura. Entonces les voy a compartir esto porque yo creo que los libros se presentan por sí mismos. Entonces les comparto esto que se llama Ideal. El niño va a la escuela, dice que estudia, y a la vuelta de la esquina los muchachos ya lo esperan porque tienen lo que necesitan para volar. A la vuelta de la esquina, antidoping. Ideal. A Martín no le interesa mucho estudiar, no entiende por qué su mamá se obsesiona tanto con la escuela.
Martín sabe que cuando sea grande secuestrará a alguien, venderá droga, matará a gente o lo matarán a él. Y para eso no se necesita estudiar. Justamente ahorita yo quisiera tomar la palabra porque creo que este texto, este breve texto, creo que queda perfecto con algo de los propósitos también que tiene esta feria del libro, que es concientizar sobre la realidad de la violencia que estamos viviendo. Contexto violento que muchas veces en el marco de nosotros, una institución educativa, a veces es más tentador salir allá afuera y hacer justamente lo de este personaje, secuestrar a alguien, vender droga, matar o ser asesinado, que estudiar. ¿Por qué? ¿Qué flojera? Y justamente el propósito de este tipo de eventos, el propósito per se de la educación es generar conciencia de la importancia del desarrollo de habilidades que nos produzcan de manera individual y posteriormente de manera colectiva sin dañar a nadie, sino que el conocimiento precisamente sea la herramienta para salir adelante, insisto, tanto de manera personal como de manera colectiva. Y entonces textos y obras como la que estamos presentando deben de servirnos para tomar conciencia de que la violencia nunca va a ser una respuesta para nada. Cualquier tipo de violencia, ya sea verbal, ya sea física, ya sea económica, todos los tipos de violencia. Nosotros estamos rodeados en nuestra comunidad del famoso violentómetro, y justamente relacionado con lo que estamos hablando, la palabra, muchas veces un apodo, un señalamiento puede herir más que un golpe, puede herir más que cualquier otra situación. Entonces, justamente textos como el que nos escribe y nos comparte Everardo tienen esa doble función. Por un lado, darle voz a esa realidad, por el otro lado, generarnos conciencia. Entonces, por ejemplo, esta minificción es una realidad, infelizmente, que estamos viviendo, y no solamente se vive allá en la distancia, en los estados del norte o en los estados muy del sur, también lo estamos viviendo nosotros aquí en el centro, y esa es la importancia de que tomemos conciencia, de que prestemos atención a esa realidad, aunque felizmente no sea la nuestra, pero es una realidad tal vez de la persona que está sentada a nuestro lado, ya sea en el salón, ya sea en el transporte. Entonces, justamente obras como la que estamos presentando le dan voz a eso. Entonces, muy buena iniciativa tuya, Everardo, de darle voz a eso, que tú que lo viviste de una u otra manera, no tú siendo la víctima directa, pero sí tal vez indirecta porque vives ese contexto. Entonces, continúa por favor con tu presentación. Yo soy de una comunidad rural de Iguala Guerrero, de alta marginalidad. A mí no me gusta decir, pero lo digo como para incentivar a los jóvenes, ¿no? A mí me gusta mucho ir a las prepas, y más a las prepas de Guerrero, de comunidades, y yo siempre les digo, yo soy un caso de éxito, güey, ¿no? De la comunidad en la que yo soy hay cerca de 5 licenciados titulados hasta el momento. Yo estoy entre esos 5, solamente hay 2 maestros titulados, yo soy uno y mi hermana es la otra, y hay una persona estudiando el doctorado de toda la comunidad de donde yo soy, que soy yo. Entonces soy un caso de éxito haber salido desde esa comunidad. Y tan es así, a mí me inculcaron desde siempre que tenías que estudiar, ¿no? Estudia. Obviamente cotorré, hice otras cosas, pero siempre con miras a estudiar para tratar de salir de mi comunidad y de Iguala. Y lo fui consiguiendo. Lastimosamente yo nunca me separé de Iguala. Y era muy triste que cada año un nuevo amigo caía, ¿no? Y de repente me escribía un compa por Facebook y me decía, adivina qué, güey, no mames, ¿ahora quién, güey? No, pues tal güey, chale, ¿no? ¿Te acuerdas de tal? Y yo, puta, ¿ahora qué, güey? Oye, güey, ¿sí te acuerdas de este vato? Y yo, sí, güey, ¿qué pasó? No, pues esto, ¿no? Y en ese contexto escribí este cuento que se llama Compañeros, que justamente va ligado a la minificción anterior. Y yo le escribí una vez que andaba sin chamba, puse en Facebook, se me ocurrió poner en Facebook, ando buscando chamba, banda, si alguien sabe, escríbame, hago de todo. Y me escribió un compa y me dice, ¿qué pedo, güey? Hay que quebrar unos vatos, güey, ¿jalas? Esto se llama Compañeros.
el compartir con todos ellos la factura que nos presenta la factura paso a paso, a mis amigos Alberto Cortés, compañeros. Conan les dijo que era fácil conseguir lo que él tenía, nada más tenían que agarrar el pedo y meterse a chambear con la gente del Chiquilín. Todos sabían que él era el más cabrón de aquellos rumbos, y que si alguien quería dinero, pues fácil, meterse a trabajar con el Chiquilín. Los había deslumbrado con su repentino brinco a una clase más alta. Recordaban cómo hace un mes todavía lo habían visto llegar a la secundaria con su pantalón sucio y sus tenis rotos. Pero ahora, a un mes de haberse metido de chalán, ya hasta tenía moto y unos Adidas nuevos. Matías y Daniel lo tuvieron que pensar por mucho tiempo. Querían dinero, pero la verdad les daba miedo que algo les pudiera pasar. Diario veían en las noticias cómo morritos como ellos aparecían descabezados o descuartizados. Era un riesgo muy grande. Sin embargo, Matías ya estaba cansado de la pobreza. Quería vivir bien, aunque fuera solo un par de años o meses, daba igual. Daniel siempre había querido sentirse importante, superior. No importaba cuánto, quería saber qué se sentía. Se reunieron un viernes en el recreo, platicaron largo y tendido, rieron como nunca. Al final decidieron que hoy era el día para ir a ver al Chiquilín. Estaba decidido, trabajarían para él. A la hora de la salida se reunieron en el puesto de chicharrones. Caminaron hasta donde Chiquilín. En todo el trayecto no hablaron, ni siquiera se miraron. Llegaron a la casa de seguridad, dudaron unos instantes. Matías golpeó la puerta, se abrió un poco. Jonás se asomó y los dejó entrar. Los condujo a donde estaba Chiquilín. Los dos amigos sudaban nerviosamente. Llegaron a una especie de sala. El Chiquilín estaba sentado en un sillón grande. Tenía en sus manos una pistola. Los miró un par de minutos. Daniel no podía disimular su temblor y Matías su decisión. Aquel ser sonrió burlonamente y dijo: ¿son amigos? Dudaron un poco, pero respondieron en coro: sí. Es una lástima, solo necesito uno de ustedes, dijo sin mirarlos. A ver tú, flaco, toma esta pistola y mata a tu amigo. Los dos comenzaron a temblar. El sudor corría por sus cuerpos. No sabían qué hacer. Se miraron a los ojos una última vez, antes de que todo se nublara, antes de escuchar aquel disparo feroz. Daniel se acaba de comprar una moto, va todos los miércoles a la secundaria, anda buscando morros para reclutar, se compró unos Adidas nuevos. Por fin es alguien importante, por fin se siente importante. Una vez me pregunté, este libro, cuando uno utiliza la palabra o el adjetivo desaparecer, inmediatamente se te vienen, pues estamos viviendo en un contexto duro en México, ¿no? Desde el 2007 hasta ahorita la violencia no ha bajado, al contrario se ha ¿cómo se dice? Se ha vuelto más cruda, pues. Entonces no ha bajado. En mi tesis de maestría yo digo, mi tesis de maestría se llama Cuando la realidad nos alcanza, miedo, impunidad y violencia en una comunidad de Iguala Guerrero. En mi tesis yo digo que la violencia es un fenómeno cambiante y exponencial. ¿Eso qué quiere decir? Que no podemos decir Ecatepec es peligroso. ¿Peligroso comparado con qué? Porque si me dices Ecatepec contra Iguala, pues si hay una brecha bien grande, ¿no? Entonces no hay una manera de medirla, no hay un violentómetro. A lo mejor Sinaloa está peor que Iguala, pero Acapulco está peor que Sinaloa, ¿no? Pero Sinaloa está peor que Tamaulipas, y así podemos ir viendo. No hay una medida exacta. Lo que podemos hacer es decir, bueno, el Ecatepec es peligroso por esto, por esto, por esto y por esto, ¿no? Igual es violento por esto, y es peligroso por esto, por esto, por esto y por esto. Y cuando nosotros hablamos de desaparecer, cuando decimos esa palabra, inmediatamente nos viene levantados, trata de blancas, personas secuestradas, ¿no? Pero la palabra va más allá, ¿no? Incluso uno puede desaparecer. Yo una vez hice un experimento, cerré todas mis redes sociales un mes y desaparecí. No era bien fácil encontrarme, pues vivo en la Santa María la Ribera, ¿no? A 2 pasos del kiosco Morisco. Y al mes, güey, ¿qué te pasó? ¿Dónde andabas? ¿Me bloqueaste? ¿Me eliminaste? Y yo, no, güey, borré mis redes, ¿no? ¿Y por qué, güey? ¿Te amenazaste? Y dije, no, pues fue pandemia,
fue pandemia. No, fue pandemia, ¿no? Entonces quería como despegarme de todas estas personas, quería vivir un rato solo. Entonces yo empecé a hacer como esos hilos de lo que era desaparecer y las distintas formas que hay de desaparecer, y escribí esto que se llama Desaparece. Ay, pero... Desaparece. Es que me acaban de operar de la... A ver, ahí voy. Desaparece. Y busco tus ojos y voltear la mirada, canto tu nombre. Me has olvidado, Hello Seahorse. Desaparece. Y si nada más de la nada desapareciera, sí, extinguirme, esfumarme de la faz de la tierra, que nadie me encuentre, que nadie sepa de mí, ocultarme en alguna fosa clandestina donde nadie, pero nadie me puede encontrar, aun cuando busquen en todos los lugares donde hay tierra removida, no darán conmigo. O tal vez me puedo meter a un cuarto oscuro, enterrado, atado de manos y piernas y con los ojos vendados. Ese sería el escondite perfecto. Creo que sería mejor incinerar mi cuerpo y triturar mis huesos. Ese sería un buen remedio para eliminar todo rastro mío de la tierra. De esta manera, por más que busques y busques, aun cuando revises el último lugar del planeta, no me encontrarás, porque me habré convertido en polvo. O ya sé, mejor me iré a otro lugar, otro estado, otro país. Puedo trabajar dando placer, vendiendo mi cuerpo en alguna maquila. Ahí es seguro que no me encontrarás. Y si mejor me hundo en el mar, me zambullo y nunca salgo, me dejo ir con el movimiento, con las olas, con el viento, con el movimiento trepidante del agua, simplemente desaparecer. No estaría mal eliminar mi Facebook y mi Twitter, así seguro nadas conmigo, aun cuando te pase la vida buscándome. Creo que son maneras absurdas, ¿verdad? La realidad es que desapareceré cuando ya no tengas fe, cuando te hayas cansado de buscar, cuando ya no tengas fuerzas, cuando me hayas olvidado. Gracias. Ay, no, hablas tú un poquito. Justamente, qué mal que el micrófono ya funcionó cuando tú ya no estabas leyendo, pero bueno, algo habrás hecho. Justamente este tipo de textos, como pueden ver, nos tienen que llevar a la reflexión. Ese creo que es el valor de la literatura. Sí, muchas veces adentramos a la literatura en esta trivialidad de solo es divertimento, solamente el que lee literatura es un poser que alza el meñique y presume, y la realidad es todo lo contrario. La literatura tiene esa intención de darle voz a la realidad desde diferentes aristas, porque como bien decía la directora en la presentación en la mañana de esta feria, el que lee lo evidencia con una toma de conciencia. Aquella persona que lee no solamente vive su vida, sino vive otras vidas. Y no solo me refiero a la lectura de literatura, que aunque estamos jalando agua a nuestro molino porque nosotros nos dedicamos a eso, cualquier libro nos va a mostrar una nueva percepción, una nueva perspectiva. Entonces, historias como las que nos acaba de compartir Everardo tienen la intención de mostrarnos esa realidad que, insisto, tal vez felizmente nosotros no vivimos, pero que existe. Y que a veces va a caer la tentación, y nosotros, gracias tal vez a la literatura o gracias a la ficción en forma de película, serie, telenovela o lo que sea, anime, cómic, etcétera, nosotros vamos a tal vez, gracias a ese escenario que nos mostró esa obra de ficción, nosotros vamos a saber cómo responder. ¿Qué pasaría si de repente, vamos a poner este escenario, ustedes salen de nuestro plantel, pues un día terminó su jornada académica, salen por el plantel y se les acerca alguien y les dice: ¿cuánto es tu precio? Necesito, como la anécdota que nos compartía Everardo, necesito quebrarme a alguien. ¿Cuánto me pides para que me ayudes a quebrarme a fulanito, fulanita de tal? ¿Ustedes qué responderían? Eso es lo que ustedes deben de cuestionarse, que esa realidad tal vez existe. O vámonos a algo más light. Saliendo de aquí alguien les ofrece una droga. Y ese va a ser el inicio de una secuencia de adicciones, problemáticas, tanto personales como de las personas que lo rodean. ¿Cómo contestarían esa pregunta? Tal vez la presión social de ¿qué te pasa? Toma más, fuma esto, inyéctate esto. ¿Cómo responderían?
cuáles son sus bases en relación con esas tentaciones que vivimos en nuestro país, que vivimos en nuestros entornos. Ahí es donde entra el valor encomiable, desde mi perspectiva, de obras como Desaparecidos. Son esas historias crudas, sí. Este libro no les va a generar una risa, este libro no les va a generar un buen rato. Al contrario, creo que si ustedes se ríen y pasan un buen rato leyendo este libro, algo mal está en ustedes. ¿Por qué? Porque significa que no toman conciencia. Pueden ser agradecidos con los textos que nos comparte Everardo. Pueden decir, qué buen texto, porque cumple su función, pero su función es hacernos pasar un buen rato, es mostrarnos una cruda realidad que se está viviendo y que infelizmente mucha gente la está ocultando, y nosotros estamos siendo partícipes de ese ocultamiento, producto de que preferimos voltear la vista hacia otro lado, negar esa realidad, distraernos con otras cosas. Por ejemplo, lo que nos mencionaba el mismo Everardo, gente que dice, no, bendita ignorancia, yo no sé de noticias, yo no me enteré de que ocurrió tal cosa en Guanajuato, o que no está ocurriendo tal cosa en Guerrero, o en los que somos mexiquenses, en el Estado de México, aquí en la ciudad. Hace poco vivimos una tragedia en la Ciudad de México de este asesino serial, que nos tocó más de lo que podríamos pensar en nuestro marco del Colegio de Bachilleres Plantel Nuevo Aragón. Y esa realidad muchos de ustedes tal vez ni lo saben. ¿Por qué? Porque prefirieron distraerse, ¿no? No, prefiero ver el TikTok, qué es lo que está en tendencia, qué es lo que está pasando en la People's League, qué es lo que está pasando en el fútbol. Hoy juega el América, hay que concentrarnos en eso, ¿no? La semifinal de la Conca Champions, ¿no? Pachuca América, vámonos todos, ¿no? Pero no estoy diciendo que no nos fijemos en esas situaciones, pero no son las únicas de nuestra realidad. No estoy diciendo que en el caso de ustedes se priven de la adolescencia y de asistir a conciertos, ver series, convivir con amigos, pero que no solamente esa sea su realidad, que no vivan solamente viéndose metafóricamente hablando el ombligo. Yo me concentro en mi vida y mientras no me pase a mí, pero si te llega a pasar a ti, ¿cómo vas a reaccionar? Y eso es justamente donde entra el valor de la palabra, ya sea la palabra escrita, la palabra hablada, lo que estamos haciendo ahorita, lo que está haciendo o lo que pretende hacer esta feria del libro, que es darle escenarios a cada uno de ustedes para que sí pasen un rato, a veces un buen rato, a veces un mal rato, pero que justamente su tiempo tenga un valor. Insisto, no estoy invitándolos a que dejen de ser jóvenes, a que dejen de disfrutar la adolescencia, sino les estoy pidiendo que también aprendan a dedicar ese tiempo que tienen a la realidad, y más ustedes que están en una etapa en donde están en el umbral entre que se dejan de ser niños, se transforman en adultos ya responsables. Si ya van en sexto semestre, tienen que estar tomando una decisión que va a marcar su vida. Si son de cuarto, están a un año, y si son de segundo, están en la incertidumbre de si me quedo en el bacho o vuelvo a hacer el examen. Esas incertidumbres son su realidad, pero ¿qué creen? No es la única realidad. Allá afuera, y cada uno de nosotros vivimos contextos totalmente diferentes, y eso es justamente lo que nos muestra Everardo a lo largo de sus 43 textos. Esas realidades de personas que tal vez no conocemos, y créanme, nunca queremos conocer. No queremos estar en esos escenarios que nos muestra Everardo a lo largo de sus narraciones en este libro. Entonces, la invitación es esa. Por un lado, sí, que se acerquen a la obra. Acérquense a la obra de Everardo, no solamente la de Desaparecidos, sino toda la que está aquí en el stand que está a mi mano izquierda. Everardo no solo escribe cosas tétricas y demás, también escribe cosas de humor, cosas que reflexionan ciertos aspectos sociales, porque él es antropólogo, como se los comenté en su biografía. Entonces, él tiene ese talento de mezclar dos grandes humanidades. Por un lado, la antropología, que le sirve como herramienta para observar su realidad, su entorno, y por el otro lado usa el mecanismo de la literatura y los recursos para transportarnos a esa realidad, pero tal vez con un filtro, un cariz que nos hace reflexionar más allá, porque él podría entregar solamente reportes antropológicos y ya, ¿no? Como un poco lo de que nos compartía de su tesis de maestría, que ahorita está estudiando el doctorado, y ya, muy académico, y solamente se queda en el gremio. Y Everardo no fue tan egoísta, sino también dedicó su tiempo a escribir historias que van más allá del dato duro que nos puede dar una INEGI, que nos puede dar un gobernante. Y más en este año de elecciones y demás, que siempre se están manejando las estadísticas.
pero siempre muchas veces les cuestionamos a los políticos eso. Y la realidad es que yo hice, es que yo mejoraré. Sí, pero plantéame la realidad, y eso es justamente donde entra el valor encomiable del arte en general, y en el caso particular de la literatura, obras como este libro que estamos presentando, intitulado como Desaparecidos. Y eso me lleva a quererte hacer una pregunta, Everardo. Tú mencionabas de muy buena manera que este libro mezcla de muy buena manera, y eso se los digo yo, no lo dijo él, de muy buena manera mezcla tres artes. Desde la portada, que aquí vemos justamente el arte del dibujo, una portada que ejemplifica de muy buena manera el leitmotiv, es decir, el hilo conductor de los 43 relatos. Pero cada uno de estos relatos, como nos compartía Evaristo y como lo pueden ver ustedes, se pueden acercar al stand y hojear el libro, tiene como epígrafes grandes canciones de grandes grupos. En eso tú y yo coincidimos, somos rockeros, somos escatos, entonces esos grupos que aparecen aquí en cada uno de los epígrafes fueron una joya, palomeada y palomeada, sí, qué buena canción, sí. Pero por el otro lado está el propio arte de nuestro invitado. Entonces la pregunta es, ¿por qué tomaste esa decisión de poner 43 epígrafes? Muchas veces es como que, y más cuando son textos cortos, como que, pues, ¿para qué me alejan? Ya, adéntrame a tu historia. ¿Por qué escoger que tus 43 relatos tengan un epígrafe, y en este caso particular como Chisme, que son 43 epígrafes de grupos de protesta y sus canciones de la misma temática o con la misma intención? ¿Qué te llevó a hacer esa mezcla de artes y particularmente darle 43 epígrafes a cada uno de tus textos? Cuando... Ya te odió, ya. ¿Quieres que te arriba, hacia arriba? ¡La opresión! Ya me está quitando el sonido no sé quién, el gobierno, AMLO, Xochitl, no sé quién nos está quitando el audio, pero y justo a mí sí vieron, ¿no? O sea, sí vieron cómo pasó el micro, pero bueno, la idea de los epígrafes nace porque cuando yo escribí el libro, realmente yo pensaba, lo escribí ha sido el libro más rápido que yo escribí, lo escribí en 2 meses, porque yo pensaba que me iban a matar, ¿no? Yo tuve un par de altercados porque estuve en un colectivo de protesta muy duro en Iguala Guerrero, hicimos muchas cosas, nos jugamos muchas veces el pellejo, no sé si vieron en las noticias, estaban muy chiquitos, pero hace 10 años... una comitiva de gente quemó el Palacio Municipal de Iguala 3 veces, yo andaba ahí. Como 3 veces se metieron al ejército, yo andaba ahí. Hubo protestas multitudinarias, yo andaba ahí. Entonces hicimos muchas cosas. Hice muchas cosas de protesta que me ponían como en el ojo. Y fui recopilando muchas historias en estas situaciones que me ponían. Escuchaba mucha gente y todo, y entonces sí me dio un encerrón de 2 meses. Yo dije, me van a matar, güey, necesito dejar algo, ¿no? O sea, si soy antropólogo y estoy titulado, pero nunca he ejercido, ¿no? Necesito escribir algo. Entonces escribí este libro, pero necesitaba algo que me motivara. Entonces yo ponía este soundtrack de 43 canciones y durante 2 meses escuchaba las mismas canciones. Me sentaba en mi escritorio en mi casa ahí en Iguala, escribía, lloraba, ¿no? Me acuerdo que salía por ejemplo, el texto con el que voy a cerrar, me acuerdo cuando lo escribí, salí llorando y le dije a mi mamá, ¿quieres que te lea un cuento? Y me vio y me dijo, no. Y se dio la vuelta y se fue, ¿no? Porque ya sabía lo que estaba haciendo y ya sabía cómo escribía. Entonces, esa fue la decisión, porque fueron 43 canciones que acompañaron el libro, 43 canciones que me acompañaron en ese cúmulo de depresión, en ese cúmulo de... Otra vez. En ese cúmulo de depresión. Entonces esa es como la gran decisión. Entonces antes de que me corte Xochitl, Sheinbaum, Maynes o quien esté detrás del audio, porque aquí somos apolíticos, no defendemos a ningún partido, porque cualquier partido está mal, ¿no?
O sea, el cambio está en nosotros, y si alguien de ustedes llega a la silla que sea, hagan algo por mejorar México, ¿no? Esta se la regalo, es una minificción. Ali decía que no hay para reír, pero yo creo que sí, hay una o dos. Esta se llama Chinita. Era de noche y la chinita tenía miedo tenía de andar solita. Canción infantil. Chinita. No es que la chinita haya ido a un bosque de la China y se perdió. Lo que en realidad pasó es que vino a México y la levantaron. Qué humor más negro. La verdad, escribir el libro fue un ejercicio bastante duro. Y uno de los ejercicios más duros fue ponerme en los zapatos del otro, ¿no? Hay un corto que se llama En los zapatos del otro, donde mucha gente da su testimonio, pero véanlo y se van a dar cuenta por qué se llama En los zapatos del otro. Así lo encuentran en YouTube, ¿no? Y entonces yo decía, puta, ¿cómo ponerte en los zapatos de una mujer, ¿no? Ese es uno de los grandes ejercicios cuando eres escritor hombre. ¿Cómo puedes escribir personajes de mujer, ¿no? ¿Cómo puedes escribir personajes de hombre anciano? ¿Cómo puedes hacer tal, no? O sea, ese es uno de los grandes dilemas de la literatura, construir cuentos y literatura desde personajes que no eres tú, no estás en la posición. Y un día, ¿no? Yo dije, es desaparecido, necesito hacer un cuento sobre un secuestrado, ¿no? Y me puse a pensar, y yo dije, ¿cómo será o qué pasa por la mente de un niño que acaban de secuestrar o que lleva mucho tiempo secuestrado y que ni siquiera sabe qué significa la palabra secuestro? Esto se llama incertidumbre. Sin ilusión voy, pensar que no la sigo, pensar que le he perdido un canto perdido. Alé escalaria, incertidumbre. Yo no soy malo, yo no hice nada, no sé por qué me tienen aquí, no sé por qué me llevaron, por qué no me dejan salir, me tienen encerrado. La comida que me dan siempre está salada, no sé quién cocina, no sé quién la trae, me tienen con los ojos vendados. A veces me dan agua, solo cuando les pido, casi siempre sabe a tierra, no sé de dónde traen esa agua, no sé quién me la da de beber, tengo las manos sujetas, no sé si es de día o de noche, siempre tengo calor, me siento encerrado como en un cuartito, no me puedo mover, no puedo caminar, estoy amarrado. A veces me llevan a caminar, pero casi siempre es para llevarme al lugar donde me dan de toques. No me gustan los toques. No sé qué les hice para que me hagan esto. Yo no les he hecho nada. Dicen que mi papá no quiere pagar y que por eso me tienen que dar mis toques, para que aprendan. Pero yo no les hice nada. Siempre que me llevan a caminar termino orinándome. No me gustan los toques, no me gusta que me peguen, me duele mucho. No sé cuánto les debe mi papá, pero sí ha de ser mucho para que me traten así de feo. Hay días que quisiera ya no despertar. La verdad ya no aguanto. No sé cuántos días llevo aquí. Quise empezar la cuenta, pero me desmayé y desde ese momento me perdí en el tiempo. He sentido mucho dolor desde que estoy aquí, pero lo más feo fue cuando me arrancaron mi dedito. Ay, nada más me acuerdo y se me enchina la piel y siento de nuevo el dolor en mi dedo. No recuerdo cómo fue, pero sí recuerdo que fue con unas tijerotas bien grandotas, de esas que usan los polleros. Siempre me tienen los ojos vendados. Aún no me explico por qué ese día me dejaron ver. Me salió harta sangre, lloré y lloré hasta que ya no pude más. No sé qué hicieron con mi dedito, solo escuché que era para darme una lección, pero si yo ni me muevo, yo no me porto mal, no sé por qué me hacen esto si yo no les hice nada. A veces me dan ganas como de platicar con las personas a mi alrededor. Solo escucho que se hablan entre ellos, se ríen y se gritan cosas que poco a poco voy dejando de entender. Quisiera no ser un objeto, quisiera que me preguntaran algo. Les podría platicar de cuando el Juan se metió al salón de los maestros y se robó unos chocolates que nos comimos todos atrás de los baños. Eso fue uno de los recreos más bonitos que he tenido. O también les podría platicar de cuando agarramos a la lagartija gigante, la que metimos en la botella y se la estuvimos enseñando a todas las maestras, hasta que Miss Echeverría nos vio y con un gesto entre dulce y enérgico nos dijo que nadie tiene derecho a estar encerrado, que todos tenemos derecho a la libertad y ser libres, que no nos gustaría que nosotros nos encerraran y que no pudiéramos ver a nuestra familia.
que la dejáramos para que se fuera y siguiera siendo feliz. ¿Por qué no está Miss Echeverría aquí? ¿Por qué no les dice que tengo derecho a ser libre? Ojalá estuviera aquí y les dijera que me dejen para que me fuera y siguiera siendo feliz. Les voy a compartir. Hay dos cuentos que nacieron. Yo estoy en una mini gira con los padres de los 43 de Ayotzinapa. Y cuando yo los veía, y yo creo que por eso dejé de andar con ellos, porque era muy duro verles sus caras, ¿no? O sea, unas caras llenas de cansancio, de dolor, de incertidumbre, ¿no? O sea, en ese tiempo yo me deprimía y me deprimía, ¿no? O sea, porque ver todo ese contexto de violencia y ver toda esa banda, o ir a las búsquedas, ¿no? A los cerros. Hay un documental en Netflix que se llama, creo que La Tortuga, el vuelo de la tortuga, o el paso de la tortuga, que es sobre Ayotzinapa. Por ahí salgo, ¿no? En el monte. Pues tenía el cabello hasta acá, entonces si ven a un greñudo con el cabello hasta acá soy yo, ¿no? Ahí ando en el monte, en el cerro. Me acuerdo mucho, y ese es un consejo que siempre doy cuando presento desaparecidos. Ya había decidido no presentarlo porque en realidad para mí es muy doloroso. Tenía años que no se presentaba este libro, pero dije, bueno, toca hablar, ¿no? De estos contextos. Entonces, siempre les doy un consejo, no estamos en una edad complicada, estamos en una edad difícil, pero siempre avísenle a alguien a dónde van a andar o a dónde van a ir. No importa si se van a ir a dar un faje, ¿no? Que ya quedaron, güey, me quiero dar un faje contigo. Avísenle, nomás voy a llegar tarde. Ya el celular tiene la opción de seguir, ¿no? Si se van a ir a una fiesta o algo. Cuando yo andaba en la protesta, la primera vez que fui, mi mamá me vio en la tele y me dijo, puedes hacer lo que quieras, güey, ya eres mayor de edad, cuídate. Ten tu celular cargado y avísame dónde vas a estar. O sea, para saber dónde empezar a buscar, ¿no? Y cuando me dijo eso fue así como de... ¿no? Y me dijo mi mamá, déjame ser mamá, güey. Dice, llevo 20 años cuidándote, ¿no? Déjame seguir cuidándote. Esto se llama Esperanza, no vayas. Con cierro y muchas gracias por estar acá y aguantar. Yo sé que la literatura de protesta y de este tipo no es como muy sencilla, pero muchas gracias por aguantar. No les vamos a dar las gracias ni a Sheinbaum, ni a Xochitl, ni a Maines por quitarnos el audio, pero muchas gracias a todos ustedes por aguantar, por resistir. Avísenle a sus papás, si no quieren avisarle a sus papás, ¿dónde? A un amigo, así el amigo los juzgue, ¿dónde andas, güey? ¿No? Pero avisen, ¿no? O sea, mejor estar seguros que otra cosa, ¿no? Lo escribí pensando en qué pasaría si un día no regreso y pensando mucho en mi mamá, ¿no? Esto se llama Esperanza, no vayas. Hijo, yo sé, nada tiene sentido, incluso lo que yo diga no suena divertido. Anati Hughes, los peces gordos no pueden volar. Esperanza, no vayas. Mira nomás dónde te vine a encontrar. Ahorita que te veo así, quietecito, bien inocente, como dormidito, me acuerdo de lo que me costó tenerte y lograr que fueras un hombre hecho y derecho. No, hombre, si me diste un buen de lata, desde que estaba preñada fue bien difícil, que te movías, que las vitaminas, los ascos y esos dolorzotes en todo mi cuerpo. Si cuando naciste, no, fue lo más difícil de mi vida. Unos dolorzotes como si me arrancaran el pelo, por poco y me muero, pero le pedí a Diosito que me diera fuerzas para tenerte y verte crecer, para encaminarte por el bien, y así fue. Qué lata me diste. De chiquito eras bien cabrón y berrinchudo. Te daba tus nalgadas y no entendías. Me las di bien negras cuidándote. Y cuando te pasaba algo sentía re feísimo. Creo que me dolía más a mí que a ti. Por suerte pude mandarte a la escuela. No me preguntes de dónde saqué el dinero. Todos mis sacrificios eran para ti, para que te convirtieras en un hombre de bien. Siempre fuiste bueno para el estudio. Nunca te lo dije, pero me llenabas de mucho orgullo. Discúlpame por nunca habértelo dicho. Discúlpame por nunca haberte abrazado o darte un beso. Me preocupaba más darte de comer y pagar la escuela. No había tiempo para cariños.
Me costó mucho cuidarte, mucho, pero mucho, ni te imaginas. No te dejaba salir casi a ningún lado. Tú bien enojado, pero aunque lo hacía porque te quería. Y creo que te diste cuenta porque gracias a Dios terminaste la primaria y la secundaria. Bien orgullosa me sentí cuando te vi con tu corbata. Bien guapo, yo bien orgullosa, toda esponjada como gallina. Hice muchos sacrificios, pero te mandé a la prepa. Venías cada fin de semana a verme, pero para mí era el mejor. Perdóname por nunca haberte abrazado. Perdóname por no saber demostrar mi amor. En tu clausura no sabes lo feliz que fui. Tu madrina Petra me prestó para el pasaje y para llevarte un arreglito de flores. No sabes lo feliz que fui al verte tan guapo. Quisiera regresar el tiempo y haber tenido fuerzas para abrazarte, para decirte lo mucho que me enorgullecía de ti. Ah, pero lo más bonito fue cuando me dijiste que querías ser maestro. Luego busqué tus papeles y los llevé a la normal. Por aplicado e inteligente te aceptaron. Me dio harto gusto, pero también me dio tristeza, porque ahora nomás te vería nada más en las vacaciones, pero estaba orgullosa de ti. Un día, así nomás me llegaste a la casa. Se me hizo bien raro verte ahí con tu sonrisa de siempre, que es que según fuiste por mi bendición, que irían a una marcha. Ay, mijo, yo te dije, no vayas, papá, no vayas. Te enojaste y te fuiste diciendo que tenían que pelear por sus derechos. Si te hubiera dado la bendición no estaría aquí. Mira nomás cómo te dejaron, todo moreteado. Discúlpame, mijo, pero te voy a dar unas nalgadas. Yo sé que ya no sientes, yo sé que no sientes nada, pero mira nomás cómo te dejaron. Yo que te cuidé toda la vida para que no te pasara nada, y vienen estos hijos de su chingada madre y en un ratito te mataron. 20 años cuidándote y estos hijos de perra en un minuto te mataron. Pero te dije, no vayas, mijo, no vayas. Si tan solo te hubiera dado la bendición no estarías aquí, no estarías ahí todo tieso, todo muerto. Pero te dije, no vayas, mijo, no vayas. Infinitas gracias a Everardo Martínez Paco, mejor conocido como Perro Rabioso. Ya vieron que el apodo no es de gratis, sí es literalmente un perro rabioso. Y antes de dar por terminada esta presentación, tenemos unos cuantos minutos. Entonces, como siempre, preguntas del público, comentarios, o van a esperarse a que Everardo se vaya a su stand y ahí conozcan su obra, tanto Desaparecidos como toda el amplio catálogo que nuestro invitado tiene. Créanme, vale mucho la pena la literatura de nuestro invitado. Escogimos este título en el marco de una infinidad de cosas, ¿no? Tal vez sin haberlo planeado. Acuérdense que uno de los propósitos de este evento es concientizar sobre la violencia y la importancia que tiene la escuela para erradicar la violencia en nuestra comunidad, no solo en lo micro, que es el plantel, sino en lo macro, porque nosotros tenemos que ser conscientes, no solo en el aula, no solo en el plantel, sino fuera de los mismos. Entonces, ¿alguna pregunta o comentario, lobos grises? Puesto que no quieren hacer uso de la palabra, demos por terminada esta presentación. Muchísimas gracias.